dice aquí el Salmo 40, versículo 1 al versículo 3. Puede usted seguirlo con su vista en las pantallas, o si no trae su Biblia ahí, lo puede leer conmigo. Pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Versículo 2. Me hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca, ¿qué? Cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos, diga conmigo, muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Puede usted tomar su lugar esta hermosa tarde. Voy a tratar de apresurarme porque pregunto y la mitad me dijo que sí llovía, la otra mitad me dice no llueve porque está haciendo aire. Entonces yo no sé qué hacer, pero me voy a apurar, sea lo que sea, para que no nos toque baño el día de hoy como la otra vez. Entonces este hermoso Salmo capítulo 40 engloba una parte importante. Sabe, durante muchos años yo he hablado sobre la adoración. Como usted sabe, me gusta, he tratado de desarrollar esta faceta de adoración, de alabanza en mi vida, y he hablado mucho sobre la perspectiva de la adoración. Y en esta ocasión Dios me regaló una perspectiva diferente en cuanto a la adoración. Usted sabe que es inagotable la palabra de Dios. Entonces no puedo dar por terminado este tema, porque sigo escarbando y sigo encontrando muchas cosas respecto a la adoración. Entonces hablar sobre el águila es hablar sobre la adoración, y es a donde Dios quiere llevarnos a cada uno de nosotros, a experimentar un nuevo nivel en nuestra forma de adorar. Yo no sé cuál sea tu comprensión, cuál sea tu conocimiento respecto a la adoración, pero yo quiero que esta tarde tú puedas crecer en esta faceta de la adoración. Entonces, buscando versiones diferentes respecto al capítulo 40, versículo 1 y versículo 3, estuve buscando diferentes versiones y encontré esta versión llamada la Biblia El Mensaje. Está en inglés, The Message, y dice aquí en el último versículo, el capítulo 40, versículo 3 del Salmo 40, dice: muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Entonces encontré en esta versión El Mensaje, dice que entraron al misterio, abandonándose a sí mismos con total confianza a Dios. Lo voy a volver a leer. Dice aquí: entraron al misterio, abandonándose a sí mismos con total confianza a Dios. Y por eso quise ponerle como título al respecto del águila: el misterio de la adoración. Aquí hay un misterio, y yo quiero que me ayude usted a descubrir este misterio de la adoración, porque hay algo que engloba la adoración, pero que muchas veces no está por encimita, está de alguna manera escondido. Porque podemos venir a la reunión, a la congregación, y cantar las canciones rápidas, dicen algunos, las canciones movidas o las canciones lentas. Y te voy a decir una cosa: puedes cantar las rápidas, las movidas, las lentas, y seguir teniendo el control de todo tú, o creer que tienes el control de todo. Puedes orar en la semana y orar al Señor y pedirle al Señor, pero tú sigues queriendo tener el control de las cosas. Y ese es un terrible error. Lo que yo quiero que esta tarde, tú llegaste esta tarde teniendo el control supuestamente, pero yo quiero que esta tarde, cuando te vayas sin el control de las cosas. Tal vez ahorita no puedes entender mucho de lo que estoy diciendo, algunos sí, algunos no, pero yo quiero que cuando salgas de este lugar, salgas sin el control de las cosas. Y yo te voy a explicar por qué es importante que nosotros abandonemos. Esta es la palabra clave en este sermón: abandonar. Diga conmigo: abandonar. Usted necesita abandonar el control de las cosas.
Usted necesita cederle, en otras palabras, el control de las situaciones, el control de las circunstancias. Tiene que usted cedérselo a Dios. Y por eso me gustó mucho esta versión, porque dice que entraron al misterio abandonándose a sí mismos con total confianza a Dios. Escúchame bien, no hay una verdadera adoración si no abandonas el control de tu vida. Es mentira que estés adorando a Dios si tú quieres tener el control de tu vida, el control de tus decisiones, el supuesto control de tu destino. Es imposible adorar a Dios y tener el control de tu vida. No se puede. Una verdadera adoración se trata cuando tú le cedes el control a Dios. Pero ¿saben que esto es todo un tema? Porque aquí el salmista David dice que al ver mucha gente lo que Dios hizo en su vida, dice que muchos temieron y confiaron en el Señor. Por causa de lo que David experimentó, la gente lo vio y la gente empezó a confiar en Dios a causa del testimonio de David. Pero yo quiero decirle que una de las cosas más difíciles en esta vida es aprender a confiar en Dios. Muchos decimos que confiamos en Dios. De hecho, es parte como un cliché de los cristianos: estoy confiando en Dios. Es más, incluso los americanos en su billete, que dicen ahí, en Dios confiamos, dicen ellos. Esa es una mentira. Todos decimos confiar en Dios, pero ¿cómo sé que estoy realmente confiando en Dios? Cuando me he abandonado totalmente a Dios, le he cedido el control de mi vida. Aquí radica este misterio de la adoración. Aquel que se abandona a Dios experimenta la verdadera paz y el verdadero gozo en su vida. Aquel que se ha abandonado a Dios, aquel que tiene en sus manos el control y que quiere tener el control y que quiere seguir encontrando el control, bueno, está angustiado, está preocupado, está triste. ¿Por qué? Porque no ha terminado de entender que tú no tienes el control de las cosas. Alguien nos vendió la idea que nosotros podíamos controlar. Es más, escuchamos frases como estas en la televisión, en las redes sociales, que tú eres dueño de tu destino y que tú puedes controlar o guiar o construir tu destino. Aunque en parte podría tener algo de razón, pero la verdad es que nosotros no podemos controlar nada. Y te voy a decir por qué antes de que me sigas viendo feo. Veamos una definición de abandonar. Esta frase clave, esta palabra clave, abandonar. La definición de abandonar en el diccionario, en cualquier diccionario usted lo puede buscar, y dice que es renunciar con la intención de no reclamar un derecho o intención nunca, jamás. Alguien que abandona está renunciando con la intención de no reclamar un derecho. Esa es la palabra abandonar. Otra definición de abandonar o de abandono es renunciar al control o influencia de otra persona. Colectivo 7, ¿quién está al control de tu vida? ¿Quién está al control de tu vida? ¿Quién está al control de tu matrimonio? ¿Quién está al control de tus finanzas? ¿Quién está al control? ¿Quién tiene el control? ¿Tú lo tienes o lo tiene Dios? ¿Quién es el que está al control de todas las cosas? Insisto, no hay verdadera adoración hasta que no cedemos el control de nuestra vida a Dios. Y yo quiero que tomemos este primer ejemplo de la vida de Abraham. Para mí Abraham es un adorador. Yo sé que cuando pensamos en Abraham, muchos no pensamos en un adorador. No sé cuáles cualidades piensas o te vienen a la mente cuando hablo sobre Abraham. Algunos dicen, bueno, cuando pienso en Abraham pienso en obediencia. Cuando pienso en Abraham pienso en fe. Exactamente, fe y obediencia son cualidades de una persona que es un adorador. Un adorador no es el que canta, un adorador no es solo el que levanta sus manos, un adorador no es el que escucha música cristiana.
Un adorador es aquel que ha puesto su fe, su confianza en Dios y vive en obediencia a la palabra de Dios. Ese es Abraham. Ese es Abraham. Y precisamente si usted escuchó el pequeño resumen que enviamos el día de ayer sobre la parashá, la porción semanal del estudio de la Torá, hablamos precisamente, esta semana corresponde a vete de ti mismo. Así se llama esta porción, o Lech Lejá, donde Dios precisamente le hace una invitación a Abraham y le dice a Abraham, lo llama y le dice: quiero que salgas de tu tierra y de tu parentela, que salgas del lugar donde te encuentras. Y nosotros al leer este pasaje muchas veces no nos damos cuenta de todo el contexto en el cual está viviendo Abraham, porque Abraham vive en una ciudad que en ese momento es una potencia, que en ese momento es considerada una ciudad luz, una ciudad donde hay mucho avance tecnológico, hay mucha ciencia, es una capital global. Y es ahí donde Dios se le aparece a Abraham y le dice: quiero que salgas de aquí, que dejes a tus padres, que dejes tus costumbres y que salgas. Y suena difícil, porque ¿quién de ustedes estaría dispuesto a dejar hoy mismo su casa, su familia, sus costumbres? Y Dios te dice: quiero que salgas. Y Dios no te dice ¿a dónde? ¿A dónde voy a ir? Pero por eso Abraham me da a mí una referencia en cuanto a la adoración, porque es Abraham el primer adorador al cual Dios, con él forma un sistema de adoración basado en la fe, basado en la obediencia, porque Abraham es el primer hebreo. Usted lo sabe. La palabra hebreo significa el que cruza. Abraham es el que cruza del otro lado del río. Él se encuentra cerca del río Éufrates y Dios lo llama a salir, y para salir él necesita cruzar un río. Y cuando él cruza ese río se convierte en el primer hebreo. Eso es lo que significa hebreo, el que cruza. ¿Y por qué se convierte en el primer hebreo? Porque este es el primer hombre que está obedeciendo a Dios con fe y con obediencia. Abraham sale de su lugar, sale de sus costumbres sin preguntar ¿a dónde voy? Y algunas veces he dicho esta parte, suena graciosa, pero imagínate la plática de Abraham con su esposa en la noche: mi amor, nos vamos a ir, agarra las cosas porque nos vamos. Y la esposa, como buena esposa: mi amor, pero ¿a dónde nos vamos? ¿Qué llevo? ¿Ropa para calor? ¿Ropa para frío? ¿A dónde nos vamos a dirigir? ¿Llevamos tortas? ¿Llevamos sándwich? ¿Qué llevamos? ¿A dónde vamos? ¿Cuánto nos vamos a tardar? Hay muchas preguntas en el aire. Sin embargo, Abraham lleva a obedecer esto. Pero todos sabemos que a Abraham le costó trabajo, por supuesto, porque Dios le dice que salga de su parentela y no sale solo. Él sale con su sobrino e incluso sale con las personas que había adquirido todo ese tiempo. Y a Abraham le costó trabajo ir soltando, ir dejando. En el momento que Abraham suelta y cede el control, es en ese momento cuando Dios lo empieza a bendecir. ¿Te has preguntado por qué nos cuesta tanto trabajo confiar en Dios? Insisto, muchas veces decimos que confiamos en Dios, pero en realidad queremos tener nosotros el control de las cosas. La razón por la que muchas veces no confiamos en Dios es porque no le conocemos lo suficiente. Tú confías en una persona cuando ¿qué? Cuando le conoces. Cuando no le conoces, tú dices: híjole, pues es que me dicen que confíe en Dios. Tengo esta situación, tengo este problema, tengo esta necesidad y ya me dijeron que confíe en Dios. Pues sí estoy confiando, pero pues mientras que estoy confiando, yo estoy viendo otra manera de resolverlo. Mientras estoy confiando, estoy viendo otra manera de salir adelante. O sea, sí confío en Dios, pero yo quiero hacerlo a mi manera y quiero yo dar la respuesta a esa necesidad. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo soltar el control? Bueno, yo quiero hablarte rápido. 3 atributos que Dios tiene. Y cuando tú empieces a conocer acerca de estos 3 atributos que Dios tiene, tú vas a empezar a conocerlo más, lo cual va a facilitar más que tú puedas confiar en Dios.
Sabes, Dios tiene atributos que son transmisibles, es decir, atributos los cuales nosotros podemos desarrollar, como el amor, como la misericordia, como la paciencia. Son atributos que Dios tiene y que nosotros podemos desarrollar. Sin embargo, también Dios tiene atributos que no son transmisibles, es decir, atributos que nosotros no podemos tener. Y precisamente quiero englobar en este sermón estos tres atributos que Dios tiene y hablan precisamente sobre lo grande que es Él y lo importante que es para nosotros poderlo conocer en estas facetas. El primero de ellos es su omnipotencia. Diga conmigo: omnipotencia. Como si yo hubiera comido tacos dorados. Omnipotencia. Ok, eso sonó como una orden de tacos dorados, pero como que tiene que sonar como si fueran dos. Omnipotencia. Gracias, son muy amables. ¿Qué significa omnipotencia? El prefijo omni, usted sabe, O-M-N-I, no ovni sino omni con M, hace referencia a todo. Omnipotencia significa que Dios tiene todo el poder, que es todo poderoso. Yo sé que usted ha escuchado ese atributo de Dios, que Dios es omnipotente y que Dios es todopoderoso. Dios no tiene algo de poder, Dios no tiene la mayor parte del poder, sino que Dios tiene ¿qué? Todo el poder. Y la pregunta aquí es: ¿por qué no darle el control a alguien que tiene todo el poder? ¿Se le hace congruente que yo quiera tener el control cuando yo no tengo todo el poder? Entonces, cuando yo conozco que Dios es omnipotente y que Él todo lo puede, que es todopoderoso, entonces yo conozco a Dios y digo: entonces yo le puedo ceder el control de mi necesidad, el control de mi vida, se lo puedo ceder a quien es todopoderoso. Entonces espero estarme explicando en esta parte, porque precisamente es el mismo Abraham. Y el escritor de Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 19, nos habla acerca de cuando Dios le pide a Abraham una parte muy difícil. Ustedes saben que Abraham fue probado, su fe fue probada muchas veces, y esta es otra de ellas. Dios le dice a Abraham: quiero que me sacrifiques a tu hijo único, a Isaac. Y dice el escritor de Hebreos en el capítulo 11 de Hebreos, dice en el versículo 19, que Abraham accedió a entregar y sacrificar a su hijo. ¿Saben cuál era la razón por la que Abraham entregó a su hijo y decidió sacrificarlo? Dice: porque creía que Dios era todopoderoso para levantar a su hijo aún de entre los muertos. ¿Se dan cuenta la confianza de Abraham? Dice Abraham: si Dios me está pidiendo que sacrifique a mi hijo, yo se lo voy a dar. Yo creo que Dios es omnipotente, todopoderoso, y que aún estando muerto mi hijo, Dios lo puede levantar de entre los muertos. Vaya fe, vaya confianza de este hombre. Ese es Abraham. Ese es Abraham que está siendo de alguna manera desafiado y dice: yo no entiendo mucho, Dios ya me prometió que me va a dar una descendencia como las estrellas, una descendencia como la arena del mar. Dios ya me prometió que voy a tener una descendencia enorme, pero me está pidiendo que mate a mi único hijo. ¿Qué está pensando Dios? Yo no sé, pero lo que sé es que Dios es poderoso y que si mato a mi hijo, Dios lo puede levantar de entre los muertos. Abraham cediendo el control de la situación. Escucha lo que dice Génesis 22:5. Génesis 22:5 en la versión Reina Valera actualizada dice: entonces Abraham dijo a sus siervos: esperen aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Entonces el contexto es: Abraham decide sacrificar a su hijo, le dice a su hijo que se prepare. Al otro día tienen un asno, llevan las cosas, llevan la leña, llevan a sus siervos y van camino hacia la tierra de Moría.
y Abraham llega al pie del monte. No dice qué monte, ahora podemos deducir que es el monte Moría. Llegan al pie del monte, y entonces Abraham se voltea con sus siervos y les dice: espérenos aquí, el muchacho y yo, es decir, Isaac y yo, vamos a subir al monte, vamos a adorar a Dios y después vamos a regresar. Ahí está el misterio. Cuando una persona le ha rendido y le cede el control a Dios, es una persona que puede adorar. ¿Qué está diciendo Abraham entre líneas? Abraham entre líneas está diciendo: espérenos aquí, porque mi hijo y yo vamos a subir a cederle el control de las cosas a Dios. No me pregunten nada, porque yo no sé qué es lo que va a pasar, yo no sé qué es lo que va a suceder, pero el muchacho y yo vamos a subir y vamos a dejar a Dios que tome el control. Aunque es mi hijo y lo amo, pero Dios me lo está pidiendo, yo se lo voy a entregar. Él sabe lo que está haciendo. ¿Cuántos se han encontrado en una situación así? Dios pidiéndote algo, es más, Dios quitándote algo de lo cual te creías a lo mejor el dueño o la dueña, y Dios te dice: préstamelo tantito. Y entonces, no sé si hemos tomado una actitud como la de Abraham, de decir: Dios, yo no sé, tú me lo diste y tú me lo quieres quitar, adelante, es tuyo. Como Job, ¿no? El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Entonces, si Dios me lo da y Dios me lo pide, yo no soy nadie para retenerlo. Dios me lo diste, también te lo entrego. Tú sabes lo que estás haciendo, tú eres todopoderoso, y para volvérmelo a dar o volvérmelo a quitar, porque todas las cosas son tuyas. Este es el misterio de la adoración. Cuando venimos a adorar a Dios, cuando adoramos a Dios, verdaderamente es cuando hemos entendido que le entregamos el control a Dios. Abraham le dice a sus siervos: mi hijo y yo vamos a ir a abandonarnos totalmente a Él, a Dios, porque Él tiene el control de todas las cosas. Qué hermoso. ¿Sabe? Hace más de un año y medio, cuando iniciamos Colectivo 7, mi esposa y yo teníamos un mar de preguntas en nuestra cabeza. Sentíamos a Dios que nos decía que iniciáramos, que nos aventáramos, y dije: no, yo he llevado muchos años huyendo de esto, decir: yo no quiero una responsabilidad así, yo no quiero hacerlo. Y es precisamente una de las cosas que Dios nos ha enseñado a lo largo de estos meses, a decirme: tú no tienes el control. Y a veces pensamos que podemos controlar el resultado de las cosas, y cuando las cosas nos resultan como nosotros queremos, te frustras, te enojas con Dios, te sientes mal, te desanimas. Pero eso es consecuencia de tú querer tener el control de todas las cosas. Y yo sé hoy que Colectivo 7 se mantiene en pie por Dios. No es por mí, no es por ninguno de nosotros. Dios, el que sostiene a esta congregación, es Él. Me queda claro. Yo he visto los milagros de Dios, he visto el sustento de Dios a lo largo de todos estos meses, y solamente es Dios el que tiene el control. Así que muchas veces me estresé, muchas veces me preocupé, me angustié. Y Dios me dice: sí, porque tú quieres tener el control. Tú quieres que las cosas se hagan así, pero yo no quiero. Colectivo 7 no es tuyo, Colectivo 7, dice el Señor, es mío. Qué importante. Entonces este atributo sobre que Dios es omnipotente, necesitas tenerlo muy presente en tu vida. No solamente que puedas confiar en Dios, sino que sepas que Dios es todopoderoso. Tú dices: parece que todo está perdido, parece que todo se está saliendo de control, parece, pero Dios dice: todo está en mis manos, yo tengo el control. Segundo atributo, la omnisciencia. No solamente Dios es omnipotente, todo lo puede, sino la omnisciencia dice, o el significado es que Dios tiene todo el conocimiento. Es decir, Dios lo sabe todo.
Una pregunta, ¿quiénes de aquí saben todo? ¿Cuántas veces hemos ido por la vida como si lo supiéramos todo? Te voy a decir algo, tú y yo no sabemos nada, nada, nada. Y la pregunta aquí, ¿por qué no cederle el control al que lo sabe todo? ¿Te das cuenta? Si tú conoces este atributo de Dios, es más fácil poder confiar en Él. Porque tú dices, yo no sé nada, yo ignoro muchas cosas, mejor se lo voy a ceder a quien lo sabe, a quien lo sabe todo. Él lo puede hacer. Ahora quiero que veamos este personaje, David, el rey David. En una faceta de su vida, en un capítulo de su vida donde David es el rey sobre Israel, ya lleva varios años reinando sobre Israel, pero sucede que tiene un hijo que es muy rebelde. Lo que tiene de hermoso y de bello físicamente lo tiene de rebelde. Es un hombre llamado Absalón, su hijo, el hijo de David. Y dice la palabra de Dios que Absalón se levanta, se subleva hacia el trono de su padre. Es decir, quería tomar el trono de su padre, y entonces arma una revuelta y empieza a levantar gente en contra del reino de su padre, David. Y entonces David se entera que su hijo está levantando una revuelta y viene en contra de él. Y por supuesto, al decir que viene en contra de él, Absalón venía dispuesto a matar, incluso si era necesario, a su propio padre. Parece telenovela, ¿no? Pero es totalmente verídico. Es totalmente cierto. Absalón viene decidido a derrocar el reino de su padre David. ¿Y saben qué hace David? En su humildad y en su corazón de buen padre y de buen rey, dice a todos sus siervos: ¿saben qué? Tomen todas las cosas y vámonos de aquí. Si mi hijo quiere tomar el reino, que lo tome. Y entonces todos se preparan, se alistan para salir del reino. Y cuando ya están a punto de salir, David voltea y ve que el sumo sacerdote Sadoc está con los levitas, están cargando el arca del pacto. Y David se sorprende y dice: ¿a dónde van ustedes? Dicen: pues nosotros vamos contigo. Y David dice: no. Ustedes regrésense a Jerusalén, lleven el arca del pacto a su lugar. Y escuchen esto. David dice: si Dios quiere y si Dios lo permite, voy a poder regresar y volver a ver el arca del pacto. Pero si Dios no quiere, que haga lo que Él quiera. Esto lo encontramos en 2 de Samuel, en el capítulo 15, versículo 26. Dice así, 2 de Samuel 15, 26: pero si dice: no me agradas, heme aquí, que Él haga de mí lo que le parezca bien. Estas son las palabras del rey David diciendo: si a Dios no le agrada que yo regrese, está bien, que Dios haga lo que le parezca bien. ¿Qué está diciendo entre líneas David? Dios sabe más que yo. Yo no entiendo por qué mi hijo, si todo se lo di, si lo amé, por qué mi hijo ahora está en contra de mí y me quiere matar. Yo no lo entiendo por qué suceden estas situaciones en la vida, por qué las cosas buenas le pasan a la gente, las cosas malas, le pasan a la gente buena. Yo no lo sé. David dice: pero sin duda Dios lo sabe todo. Y Él sabe lo que está sucediendo, y Él sabe el por qué y hacia dónde va a dirigir todo esto. Y dice el capítulo 15, versículo 32, ahí mismo en ese capítulo: sucedió que cuando David llegó a la cumbre del monte, donde se solía adorar a Dios, he aquí que Usai el arquita le salió al encuentro con sus vestiduras rasgadas y tierra sobre su cabeza. ¿A dónde se dirigió David? David se dirige a la cumbre del monte, donde se suele adorar. ¿Qué es lo que hace David? David no encuentra respuestas. David se siente perseguido. David se siente incomprendido. David se siente de muchas maneras, y lo único que hace es ir al monte. ¿A qué? A adorar a Dios. Eso es lo que hace un verdadero adorador. Eso es lo que hace un adorador. Un adorador no está buscando
tener el control, sino que cede el control y dice: yo mejor voy a adorar a Dios. Él sabe lo que está haciendo, Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. A Dios no le vas a poder dar explicaciones porque Él conoce los corazones, Él juzga las intenciones, Él conoce las motivaciones. Entonces lo único que tienes que hacer es decir: Señor, yo te vengo a adorar. Y saben, hace un momentito comenzamos leyendo el Salmo 40, ¿recuerdan? Leímos el Salmo 40 hace un momentito que iniciamos la prédica. Y este Salmo 40, si ustedes leen el título del Salmo 40, dice que es un salmo de David. Y los teólogos concuerdan en que este Salmo 40 David lo escribe precisamente cuando está huyendo de su hijo Absalón. Y cuando tú lo lees, los primeros versículos, te das cuenta cómo se siente David. Dice David: pacientemente esperé al Señor. David, yo creo que se sentía angustiado, se sentía traicionado, pero dice: voy a esperar. ¿Cómo? Pacientemente. Es decir, si tú estás atravesando ahorita una situación y estás intranquilo, toma esta dirección que el rey David nos enseña: espera pacientemente. Y dice: pacientemente esperé al Señor. ¿Y qué pasó? Y Él oyó, ¿qué? Mi voz. El Señor escuchó mi voz. Cuando yo estuve quieto, cuando yo estuve esperando pacientemente, el Señor, ¿qué? Escuchó mi voz, oyó mi clamor. Y dice: me hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Cuántos se han sentido así? ¿Y qué pasó? Dice: puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Dice: además puso una nueva canción en mi boca. Esto viene como a consecuencia de cederle el control al Señor. David dice: me voy a abandonar en el Señor, voy a rendirle a Él todo el control, voy a cederle a Él todo el control. Aunque soy el papá de Absalón, yo no puedo controlarlo, yo no puedo decirle nada. Es mi hijo y lo amo y no le voy a hacer nada. Entonces mejor prefiero huir y dejarle todo el control a Dios. Y ahí está David, en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, y Dios lo saca de ahí y dice: puso mis pies sobre una roca, sobre algo firme, enderezó mis pasos, y dice: puso en mi boca una nueva canción. Pensemos en esta analogía. Imagínate que tú estás en un bosque, que se te ocurrió ir en una expedición y vas solo y estás en el bosque y de repente te das cuenta que ya te perdiste, que ya pasaste varias veces por ese mismo árbol y tú dices: creo que me acabo de perder, estoy perdido. No has comido, no has tomado agua, no ibas con las previsiones necesarias para pasar o cruzar ese bosque porque creíste que ibas a salir de ese bosque y ahora estás atorado en ese bosque. ¿Todos me siguen? Estás en ese bosque. Y en esta analogía de repente se aparece Yeshua, Jesús, y te dice: estoy aquí para ayudarte. Y tú dices: ay, gracias Señor por ayudarme. Y Jesús te dice: ven, de este lado hay una cueva, te voy a llevar ahí a que te protejas y a que te cuides porque está bajando la temperatura, ya es noche. Te voy a llevar a esta cueva, de este lado, ven. Y cuando te dice que vengas y que vayas de este lado, tú dices: momento, Jesús, Yeshua, yo acabo de pasar por ahí y ahí no hay ninguna cueva. Y Yeshua te voltea a ver y te dice: yo creé este bosque y yo sé cada parte de este bosque y sé dónde hay una cueva. Es más, saliendo de la cueva te voy a llevar al norte a un arroyo a que tomes agua. Y entonces tú sacas tu brújula y empiezas a ver y dices: no, el norte no está para allá. Y Jesús te voltea a ver y te dice: por si no lo sabes, yo hago que tu brújula sirva. Es más, yo hice que un campo magnético alrededor de la tierra haga que funcione tu brújula. Y si yo digo que el norte es para allá, es para allá.
Entonces tú estás como de alguna manera entre incredulidad y entre asombro, porque tú dices, pues yo acabo de pasar por ahí no hay una cueva y yo no creo que para allá sea el norte. ¿Sabes? Esta analogía representa mucho lo que hacemos en la vida. Dios nos dice, el norte es para allá. Isaac, el norte es para allá. Y ahí nos encontramos nosotros, a ver, Dios, yo creo, yo pienso, de acuerdo a lo que yo he aprendido en esta vida, de acuerdo a mi experiencia, a mi profesión y a mi capacidad, está bien. Creo que el norte no es para allá. Yo siento que a veces Jesús nos dice, ¿tú no sabes nada? ¿Por qué no cederle el control al que lo sabe? Al que lo sabe todo. ¿Cómo quieres ponerte a discutir sobre cómo funciona la vida al que creó la vida? Es que tú no entiendes. La verdad es que tú no sabes. Tú no conoces a mi esposo. Tú no conoces a mi jefe. Tú no sabes la situación en mi trabajo. ¿Tú crees que le vas a explicar a Dios cómo funciona la vida? Bueno, así de mal nos vemos cuando queremos discutir con Dios, porque el verdadero adorador cede el control a aquel que lo sabe todo. Último, omnipresencia. ¿Qué significa la omnipresencia, este hermoso atributo de Dios? Bueno, todos los lugares están presentes en Dios. Cada momento, cada lugar está presente delante de Dios. Esa es su omnipresencia. Usted ha de conocer este hermoso versículo. Hebreos 13:5 dice lo siguiente. Hebreos 13:5 dice: sean sus costumbres sin amor al dinero, contentos con lo que tienen ahora, porque Él mismo ha dicho. Dígalo conmigo: nunca te abandonaré, ni jamás te desampararé. Es hermoso este versículo, ¿no? Dios mismo es el que está diciendo, dice aquí, Él mismo ha dicho: nunca te abandonaré, ni jamás te desampararé. Esta es la omnipresencia de Dios. Cada momento de tu vida, cada lugar donde estés, donde vayas a estar, Dios siempre estará allí. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. No pierda de vista esta frase. Dice: Él mismo ha dicho. Esto no es una invención del escritor de Hebreos, sino que esta es una frase, esta es una palabra que salió de la boca de Dios mismo. ¿Dónde lo dijo? ¿Cuándo fue la primera vez que dijo esta promesa hermosa? ¿Saben qué parte de la Biblia Dios dijo esto? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe? Dios se lo dice un par de veces a Moisés cuando está dejándole el liderazgo a su siervo Josué. Se lo dice 2 veces a Moisés para que se lo repita a Josué, y Dios mismo personalmente se lo repite a Josué una vez más. Vamos a ver lo que dice la escritura. Acompáñame ahí en Deuteronomio, el 5º libro de la Biblia, capítulo 31, versículo 6. Aquí es Dios hablándole a Moisés, y Moisés repitiendo estas palabras al pueblo y a Josué. Y dice aquí: esfuércense y sean valientes, no tengan temor ni se aterroricen de ellos, porque el Señor tu Dios va contigo. Él no te abandonará ni te desamparará. Versículo 8, adelantito, dice: el Señor es quien va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te atemorices. Estas son las 2 veces en las cuales Moisés le repite estas palabras a Josué. Pero veamos una más, Josué 1:5. Ahora es Dios mismo el que le está diciendo a su siervo Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Qué dice? No te dejaré ni te desampararé. Bueno,
Ya vimos que Abraham subió al monte y adoró al Señor, se abandonó en el Señor, le dejó a Dios el control. Ya vimos que David también sube al monte y adora a Dios y le cede a Dios el control. ¿Josué también habrá adorado a Dios? ¿Josué también habrá cedido el control a Dios? ¿Quiere usted saberlo? Por supuesto que sí. Josué capítulo 5, versículo 13. Vamos a leer esta parte, esta porción. El pueblo de Israel está poseyendo la tierra prometida. Ya está en la tierra prometida y, como saben, está expulsando a los enemigos que están en la tierra prometida. Se encuentran en una población llamada Gilgal, cerca de Jericó, y están recién terminando la fiesta de Pesaj, la fiesta de Pascua. Acaba de pasar los panes sin levadura y los primeros frutos. El pueblo de Israel celebraron esta fiesta. Entonces recién terminan esta fiesta. Dice el versículo 13: sucedió que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y miró, y he aquí que un hombre estaba delante de él, con su espada desenvainada en su mano. Josué, yendo hacia él, le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? 14. Él le respondió: no, yo soy el jefe del ejército del Señor, que he venido ahora. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le preguntó: ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Acaba usted de darse cuenta de lo que acaba de suceder aquí? Josué está terminando de celebrar la fiesta, el pueblo está reunido y Josué de repente alza sus ojos y ve a un hombre que tiene una espada desenvainada. Josué se encuentra con este personaje con la espada desenvainada y Josué luego va, enfrenta a este hombre y le dice: ¿tú eres de los nuestros o eres nuestro enemigo? Y la respuesta de este hombre revela la identidad de quién es este personaje. Y le responde: no, ni soy de los tuyos ni del enemigo. Yo soy Adonai Sebaot, yo soy el Señor de los ejércitos celestiales de Israel. Estamos nada más y nada menos que en una teofanía. Es el mismo Jesús quien está hablando con su tocayo Yehoshua, Josué. Por si no lo sabían, comparten nombre. Josué y Jesús es la misma raíz. Entonces Jesús le dice: no soy ni con ustedes ni contra tus enemigos. Yo soy el general, el capitán del ejército de Israel. ¿Y saben cuál es la respuesta de Josué? Josué lo único que hace es postrarse sobre su rostro y adorar. Cuando él se postra sobre su rostro, le pregunta Josué al Señor: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Josué también adoró. Y me encanta esta porción porque Josué, como buen líder, Josué como buen guía del pueblo de Israel, él necesitaba o quería tener el control de las cosas. Entonces, cuando ve que algo no está dentro del control, él va y le pregunta: ¿y tú de qué lado estás? Y es lo que hacemos muchas veces. Estás pasando una situación, tú dices: no me está yendo bien con mi esposa, estamos teniendo una situación, Dios ayúdame, Dios dime de qué lado estás. ¿Estás del lado de mi esposa? ¿Estás del lado mío? ¿Sabes qué es lo que Dios te dice? No estoy del lado de ninguno. Lo que yo quiero que ustedes cedan el control, abandonen el control, porque ustedes no pueden tener el control de su matrimonio. Rindan ese control a Dios. Muchas veces esa es la lucha en el matrimonio. ¿Quién tiene el control? Entonces el esposo quiere tener el control sobre la esposa. Entonces la esposa quiere tener el control sobre el esposo. Es una lucha de control, a ver quién tiene más control. Y Dios dice: no estoy ni del lado de uno ni del lado del otro. Lo que yo quiero que ustedes hagan es que cedan el control
a mí, que me cedan el control de esta situación. Entonces, esto es parte del misterio de la adoración. Cuando tú le rindes el control a Dios, cuando tú sabes que Él nunca te va a dejar, que Él nunca te va a desamparar, y que Él está en medio de esa situación, que Él está en medio de ese conflicto. Y aunque muchas veces queremos manipular a Dios para que digamos: Dios, haz esto, haz lo otro, y Dios dice: no voy a hacer ni esto ni lo otro, yo voy a hacer y ejercer mi propia voluntad, porque yo tengo el control de todas las cosas. ¿Por qué no cederle el control al que lo puede todo? ¿Por qué no cederle el control al que lo sabe todo? ¿Por qué no cederle el control al que siempre está presente en nuestra vida? Dios nos está recordando esta tarde, Colectivo 7, Dios nos está diciendo: Colectivo 7, no se te olvide que yo soy más poderoso que tú. Colectivo 7, no se te olvide que yo lo sé todo y tú no sabes nada. Colectivo 7, no olvides que nunca te voy a dejar ni nunca te voy a desamparar. Este es Dios diciéndonos: cede el control, ríndeme el control. ¿Sobre qué tienes el control en este momento? ¿Sobre qué tienes tú el control o quieres tener el control en este momento? Es una pregunta sobre la cual tenemos que reflexionar, porque como te lo dije, no quiero que salgas de este lugar otra vez con el gran peso sobre tus hombros, porque tú dices: es que yo tengo que hacer esto, porque si no hago esto no va a pasar esto. Eres tú cargando otra vez con las situaciones de la familia, con las situaciones del trabajo, porque tú quieres tener el control. Y entonces andamos todos angustiados, estamos todos cansados, estamos todos agobiados, porque sí, decimos: yo confío en Dios. Claro que sí, yo confío en Dios. Sí, confías en Dios, pero en realidad tú eres el que quiere manipular y controlar todas las situaciones. Tú no puedes. No estás hecho para llevar todo ese peso, no estás hecho para soportar toda esa carga, no estás hecho. Y entonces encontramos cristianos apagados, cristianos apáticos, cristianos angustiados, cristianos preocupados, y eso no es posible. Porque entonces, ¿en qué Dios estás confiando? Porque entonces, ¿en qué Dios estás creyendo? Entonces no estás creyendo en un Dios que es todopoderoso. Entonces no estás creyendo, confiando en un Dios que lo sabe todo. Entonces no estás confiando en que Dios nunca te va a dejar ni nunca te va a desamparar. Ponte de pie, por favor. Vamos a terminar.